Hay una semana al año que a partir de ahora será muy diferente. Esta semana estará dedicada a mí, pero no quiero ser el protagonista. Quiero que cuando me oigas hablar, pienses en los bosques, en la selva, en los mares, en los ríos, en cada animal que camina sobre mi suelo. Piensa que no estás solo. Piensa que ellos dependen de tus acciones, de lo que deseches o de lo que reutilices. Pero quiero que pienses algo principalmente, que tú, más que nadie, me necesita a mí. Soy el planeta Tierra y seré tu hogar hasta el día que tú decidas seguir viviendo aquí. Bienvenidos al tercer día del Diseño Sostenible 2021, primera edición. Hoy nuestra invitada especial es Brenda García Parra. Brenda es maestra con mención honorífica en Diseño Industrial por la UNAM, licenciada en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana. Ha impartido clases desde el 2006 de manera incesante en diferentes programas de diseño a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente participa como tutora en maestría en diseño e información. Y su investigación completa las líneas de ecodiseño, el diseño sustentable y el diseño de sistemas de servicio productos sustentables. Gracias, Brenda, por ser parte de este evento. El micrófono y la cámara son todos tuyos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto participar en este gran evento, excelentes conferencias de la Universidad Rafael Landívar. Y bueno, a continuación me permito presentar. Voy a compartir pantalla para la presentación. No sé cómo. Perdón, ¿ahí se puede ver bien? Sí, lo vemos bien. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, el tema que voy a presentar es un poco como una transición que incluso es un poco como mi propia transición en la disciplina del diseño ante una toma de conciencia sobre valores de sustentabilidad y que de alguna forma creo que refleja una trayectoria que ahorita se está dando a nivel mundial en donde se observa como el enfoque cada vez es un poco más amplio, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos con el punto de partida, que es el ecodiseño y cómo esto se ha podido ir cada vez más, amplificando cada vez más hacia obtener una visión sistémica que en el campo del diseño se relaciona con el diseño de sistemas sustentables. Entonces, bueno, retomo un poco una clasificación que yo, en la que me he basado desde hace muchísimos años, que la propuso Pauline Match en su publicación Ecological Design: A New Critique, esto en Design Issues, en una revista de diseño, y ya tiene desde 1997, que ella desarrolló toda una clasificación muy interesante de los 3 verdes del diseño, ¿no? Una noción en cuanto a las tonalidades de verde y que hizo esto, dependiendo de la tonalidad de verde, reflejaba el tipo de reflexión que se realizaba en el campo del diseño. Entonces teníamos un verde clarito, que es el que está en el centro, y ese verde claro es el que también se le conoce como maquillaje ambiental, por ejemplo, y que es pues una reflexión que realmente ni siquiera llega a una reflexión, es a nivel muy, muy superficial, cierta tendencia por pues el diseño verde, pues tratar de realizar algunas cuestiones ecológicas, pero la cuestión aquí es que la reflexión
por no ser más profunda, no se llega a un análisis ni siquiera de nivel cualitativo o cuantitativo, sino lo que se presenta es realmente llevar una tendencia comercial, pintar de verde por encimita, decir, bueno, es de bambú, entonces ya es un diseño ecológico o incluso sustentable. Realmente no hay un análisis más profundo. Eso es lo que se conoce como este verde clarito. Luego después tenemos un verde medio, que es en donde ya hay una mayor conciencia, en donde si se va a producir algo, a proponer algo, ya se tiene bien planificado, no es nada más con una tendencia, sino aquí lo que lo caracteriza es una postura cuantitativa. Ya se va a considerar de forma muy, muy puntual y sobre todo el impacto ambiental que va a tener alguna propuesta, ¿no? Se va a medir todos los niveles y ahorita voy a llegar a eso, desde la extracción de materia prima, todas las fases del ciclo de vida, etcétera, pero ya es una cuestión que incluso se puede demostrar, se puede medir, se puede evaluar, etcétera. Y luego está el verde oscuro, en donde ya ahí sí ya hay una reflexión fuerte, ya se toca todo el tema de la sustentabilidad desde una perspectiva muy amplia, en donde se cuestionan, ¿no?, elementos o factores que ya van a un nivel mucho más profundo y en donde todos los aspectos ambientales no se pueden separar de todas las el entorno o las situaciones sociales, económicas, culturales, políticas, ya se cuestiona el para qué, el por qué, etcétera. Entonces ahí ya hay una reflexión mucho más profunda y es lo que caracteriza el verde oscuro. Entonces, de alguna forma tenemos estos tres niveles de reflexión, el verde claro, el verde medio y el verde oscuro. Y en la disciplina del diseño, estos tres verdes se equivalen de alguna forma con el verde clarito, es el diseño verde, el verde medio, el ecodiseño, y el verde oscuro con el diseño sustentable, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más. El diseño verde, este verde clarito, tiene algo que se relaciona mucho con el llamado greenwash, en donde realmente no hay un análisis detrás. Lo que se busca, sobre todo, es una ventaja comercial, ¿no?, un estandarte ecológico verde, pero sin realmente tener una razón o tener incluso una verificación. No hay nada que realmente se pueda comprobar. El argumento es todavía superficial, de alguna forma es un maquillaje, es una cobertura, pero no se ha analizado de fondo cuál es realmente, ¿no? No por ejemplo, como en esta imagen, no por tener un recubrimiento de madera o de bambú o de lo que sea, tiene un menor impacto ambiental. También es un recurso natural, también es un árbol, pero no está realmente claro o comprobado en qué parte se está reduciendo un impacto ambiental. Incluso la reflexión viene desde el tipo de productos que se ofrecen o soluciones, y si sí son soluciones o si nada más es pues este maquillaje de alguna forma, ¿no? Y el tipo de soluciones va sobre todo vinculado con haber identificado un problema raíz. Entonces, ¿cuál era el problema raíz por el cual, por ejemplo, se propone un mouse con cobertura de madera y entonces se comercializa como un mouse sustentable? ¿De dónde? ¿Cuál era el problema raíz, no? Y bueno, este greenwashing es lo que se conoce como este tipo de engaño verde, en donde más bien lo que caracteriza un greenwashing es, y el tipo de frases, de palabras que se utilizan, son, por ejemplo, es que es 100% natural, pero bueno, ya yéndonos a detalle, ¿por qué no va a tener un impacto ambiental algo natural, ¿no? Y no por ser natural va a tener un menor impacto. ¿En qué parte es 100% natural? ¿A qué se refiere? Sí, sacar un mineral de una mina que fue explotada con dinamita, pues es natural, pero no necesariamente no hubo un impacto ambiental, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de frases, de argumentos que no llegan a ser argumentos, en donde llevan como a una tendencia de
queda en el aire, no hay nada comprobable, ¿no? Amigable con el medio ambiente. ¿Qué es amigable con el medio ambiente? ¿A partir de qué indicador ya es una amigable, ¿no? Una intervención en donde, bueno, se hace daño, pero poquito, entonces por eso es amigable, o dónde, ¿no? Entonces, realmente no hay algo sólido, algo que se pueda medir, verificar, etcétera, ¿no? Y se hace mucho uso y se aprovecha un poquito también la confusión con algunos términos, por ejemplo, degradable, biodegradable, ahora ya a veces se usa como si fueran casi sinónimos, o no hay mayor aclaración de que también con una propuesta degradable puede haber un impacto ambiental fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son más o menos las características de un greenwashing y lo que caracteriza a un diseño verde, ¿no? Que si es vegano, que si tiene, ¿no? Pero no se sabe bien o no es fácil identificar, corroborar o verificar las propuestas que se realicen, ¿no? Esto es importante de considerar. Después vamos con el verde medio, el ecodiseño, en donde ya hay una toma de conciencia y en donde un poquito más claro sobre cuál va a ser la intervención o el alcance para reducir un impacto ambiental totalmente de forma consciente, planificada, verificada, cuantificada, etcétera. Y se utilizan diversos métodos de análisis y de propuesta y de verificación, en donde a partir de estos métodos donde se pudo verificar y cuantificar el impacto ambiental, incluso se puede llegar a una comunicación en donde todo esto se puede comprobar y que corresponde a diversas normativas, ¿no? De la ISO o nacionales, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos algunos productos que ya cuentan con sellos ecoetiquetado ecológico, pero que siguen una norma, por ejemplo, el ecoetiquetado de la flora europea, por ejemplo. Para tener acceso a esta ecoetiqueta, que sí está ya dada de alta, por así decirlo, que ya es una ecoetiqueta que cumple con muchísimas normas, quien quiera tener este tipo de ecoetiqueta tiene que pasar por un proceso larguísimo en donde la empresa ya cumple con varias normativas de planificación, etcétera, por ejemplo, como gestión ambiental, ISO 14001, etcétera, y ya cuando propone y desarrolla un producto, como en este caso papel higiénico, todo el proceso, desde el empaquetado de plástico, el tipo de tintas que usan, el tipo de papel, el origen, el proceso, si usaron cloro o no usaron cloro, quién lo midió, cuánta agua, cuántos litros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ya que se comprobó la eficiencia de su ciclo de vida y muchas otras cosas, entonces una verificación realizada por un externo, por un auditor, verifica, hace la comparación con otras categorías de producto, por ejemplo, en la categoría de papel higiénico, se debe de llegar a este puntaje, en este término de este recurso, etcétera, etcétera. Y entonces, si sí cumplió ese parámetro, entonces sí se puede otorgar una ecoetiqueta. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Yo me encuentro en México, todavía está muy borrosa la legislación en cuanto al ecoetiquetado. Y más bien el tipo de comunicación que se hace son logos, no es un ecoetiquetado. Es una carita feliz o una hojita o un arbolito y dice biodegradable, pero no es un certificado, no es algo que fue comprobado por un auditor, no es una etiqueta, sino es un logo, un elemento visual nada más, pero que no cumple realmente con ninguna ley o normativa, ¿no? Y eso, pues muchas veces también desvía, ¿no? La atención del consumidor o lo desvía, ¿no? Entonces, esto es muy importante que cuando sí hay un ecoetiquetado oficial, sí hay detrás toda una metodología de verificación de impacto ambiental. Y entonces, esas propuestas se relacionan con ecodiseño. O sea, no necesariamente un ecodiseño tiene que llegar a un ecoetiquetado, pero sí es una forma de verificación de la propuesta de diseño, por un tercero sobre todo. Pero el ecodiseño entonces tiene este enfoque particular de poder proponer
perdón por la repetición, propuestas de diseño que sí garanticen una reducción de impacto ambiental. Y para eso hay una metodología muy, bueno, o métodos muy específicos dependiendo del tipo, del alcance del proyecto, etcétera, para poder garantizar que se está reduciendo el impacto ambiental. Y entonces hasta ahorita, como estamos en el verde medio, estamos nada más en el enfoque ambiental. Todavía ni siquiera nos vamos hacia lo social, lo cultural, aunque medio empieza a integrarse, pero ahorita nada más el diseño se está enfocando en garantizar la reducción de un impacto ambiental de una propuesta de diseño. Aquí, bueno, lo que estoy presentando es un libro que publiqué hace ya mucho tiempo, que estoy ya trabajando en la segunda edición porque ya tiene algunas cuestiones que ya están obsoletas, pero quería mencionar más o menos el ecodiseño en Europa empieza desde los 90. En México, por ejemplo, este libro se publicó en 2008 y apenas iniciaba a conocerse el alcance, etcétera. Pero si bien en la parte ambiental tiene grandes propuestas y yo considero que es una buena entrada para, ¿no?, el tema de sustentabilidad, primero garantizar que sí un impacto ambiental va a ser reducido con pies firmes y que puede ser verificable. Yo considero que el ecodiseño es un muy buen inicio, ¿no? Empaparse de todos los conceptos básicos, métodos, herramientas, etcétera. Y bueno, esta es la publicación en donde yo contemplo, ¿no?, uno de los principios del ecodiseño, una de las cuestiones básicas del ecodiseño es poder considerar el ciclo de vida de algo, de un producto, de un servicio, de un sistema. Y en este caso, aquí pongo un diagrama súper simplificado, porque en verdad un ciclo de vida es bastante más complejo, pero para comentar que cualquier cosa de diseño que se proponga, lo que sea, tiene un impacto ambiental desde su producción o desde su concepción o desde que se está extrayendo una materia prima. Incluso varios autores coinciden en que el ciclo de vida inicia desde el diseño, desde que ya se está identificando o proponiendo lo que se va a diseñar, ya se está determinando el tipo de recursos, el tipo de procesos, el proceso de distribución, etcétera, ¿no? Y en cada fase del ciclo de vida hay impactos, hay entradas y salidas, hay recursos, materiales, emisiones, energía, agua, etcétera, que entra y eso mismo que sale. Entonces hay entradas y salidas. Y entonces lo importante de un ciclo de vida es poder identificar qué entra en cada una de estas fases, cómo entra, cuánto y las características de cómo sale ese impacto, ¿no? En energía eléctrica, cómo sale, en qué cantidades, qué emisiones, de qué tipo, etcétera. Por eso, regresándome un poquito al greenwashing cuando dice biodegradable, ok, puede ser biodegradable y eso nada más hablaría de una parte súper pequeña del fin de vida, ¿no? Pero ¿qué pasó con todo lo demás? ¿Qué pasó en su vida útil? ¿Cuáles son los procesos de producción, sus recursos? ¿Cómo fue la extracción de esos recursos? O sea, hay muchísimo más que sea biodegradable. Eso realmente, y a lo mejor ni siquiera es el punto crítico a resolver. A lo mejor el punto crítico es en la fase de distribución, ¿no? Y pues el que sea biodegradable, pues casi que no tiene mucho impacto positivo, por así decirlo. Entonces, bueno, el pensamiento de ciclo de vida es básico para poner en marcha un ecodiseño, poder identificar dónde son los impactos más fuertes, porque en todas fases, en todas hay impactos, pero se puede trabajar para reducir los impactos en todas las fases o por lo menos tratar de reducir los impactos en las fases que son más críticas. Y entonces ya se proponen y hay muchos métodos para poder establecer estrategias en esos puntos críticos. Por ejemplo, aquí nada más es una, como a manera de ejemplo, pero hay muchísimas herramientas, estrategias, y uno de los métodos es el DFX, Design for X, ¿no? Diseño para X. Entonces la X se sustituye por aquello que se quiera mejorar y hay diseño para el, ¿no? DFR, ¿no?
diseño para, y entonces aquí la X se sustituye por la R, que en este caso es reciclaje, pero hay también diseño para la remanufactura, diseño para la distribución, diseño para la producción limpia, diseño para, entonces hay muchísimas estrategias. En este caso, si yo quiero mejorar la parte del reciclaje y realmente proponer o propiciar que lo que se va a diseñar se va a reciclar realmente, entonces sigo una serie de indicaciones. En este caso, este ejemplo, por ejemplo, es un robotito de juguete. Si yo quisiera realmente que este juguete se reciclara, en este caso en particular, por ejemplo, es casi imposible, ¿no? Tiene más de 8 mezclas diferentes de aleaciones de materiales, plásticos, metales, etcétera. Casi que lo único que estaría siendo reciclado son los botoncitos de polipropileno, quizá, y eso si hay una planta de reciclaje local o quien se interese en desensamblar y recuperar esos botoncitos, pues prácticamente es imposible. Entonces, por ejemplo, se tendría que diseñar para que todas las piezas sean fáciles de desensamblar y todas sean compatibles o de un mismo material para realmente garantizar que se pueda reciclar, y un material que sí realmente tenga, ¿no? Posibilidades de reciclar. Hay muchos, por ejemplo, en México, muchos materiales en los que no se atienden, que no hay un mercado económico ni siquiera para poderse reciclar. Entonces, eso también se tiene que considerar. Todo esto en análisis de ciclo de vida, y hay ya muchísimas herramientas digitales y hay para facilitar este análisis de ciclo de vida. Por ejemplo, este es uno de ellos, Sustainable Minds, que es un software, por ejemplo. Esta es una versión light de un análisis de ciclo de vida, pero permite a los diseñadores hacer una introducción, por lo menos ver cómo se haría de manera muy sencilla un ciclo de vida, ¿no? Este es uno, pero hay otros más robustos como el CIMA Pro, bases de datos muy robustas que utilizan todo tipo de empresas como el EcoInvent, etcétera, donde las bases de datos ya son incluso muy locales y súper cuidadosas, realizada por diferentes instituciones, universidades, etcétera. Todo eso fue nada más ecodiseño. Y ahora vamos, por último, al último cachito del verde oscuro, que es el diseño sustentable, donde aquí, además de ya haber dominado ecodiseño y ya tener muy claro que realmente nos vamos a conseguir, que vamos a conseguir con una reducción de impactos ambientales, aquí en el diseño sustentable se observa como un sistema mucho más complejo donde la parte ambiental es una partecita, pero viene acompañado de, por ejemplo, un por qué y un para qué. ¿Ok? Voy a hacer un empaque de un alimento, cualquier cosa, ¿no? Un pancito súper acaramelado, ¿no? Para niños, ok, reduzco los impactos ambientales del empaque, a lo mejor del mismo alimento, de su producción, etcétera. Pero ahora viene el ¿y para qué? O sea, vamos a destinar todos estos recursos, energía, etcétera, ¿para qué tipo de alimento? ¿Realmente es un problema a resolver? ¿O voy a causar un problema alimenticio? ¿Qué tipo de problema social estoy causando? ¿Qué tipo de consumismo? Que realmente sería un beneficio traer a la vida ese producto, esa solución, si es que se le puede llamar solución. Entonces, esta reflexión viene más allá. El diseño sustentable sí se enfrenta a un fuerte para qué de la profesión, para qué de producir, mover recursos, etcétera, y en qué sentido, y se tiene que vincular con los otros grandes enfoques o aspectos de la sustentabilidad, lo cultural, lo social, lo económico, y realmente trata de irse a un problema raíz, no tener una solución ya dada, sino realmente cuestionar, bueno, ¿y cuál era el problema a resolver, no? Y entonces, por ejemplo, aquí ya vienen otro tipo de problemas o de aspectos importantes y muy ambiguos o muy diferentes a contemplar, como calidad de vida. Vamos a diseñar ¿y qué es calidad de vida? ¿En qué contexto? ¿De qué tipo? ¿Cómo se va a medir una calidad de vida? ¿No? Etcétera. Necesidades reales, que también eso entra en toda una discusión. Tener una visión sistémica para poder vincular todos esos elementos, ¿no? Que para lo mejor un contexto hace mucho sentido, una calidad de vida en Noruega, pero tiene otro sentido en Guatemala o en México. Es otro concepto. Para eso se requiere una visión sistémica,
una base ética, y también aquí hay una mezcla importante de lo cualitativo con lo cuantitativo, porque es importante que todas las propuestas estén siempre bien fundamentadas. Entonces, bueno, de manera muy rápida, ¿no? El panorama de la sustentabilidad pues es súper amplio y la historia, si bien podemos detectar, ¿no?, estos hitos oficiales que son muy famosos, ¿no?, como por ejemplo el reporte Brundtland de la ONU, la cumbre de Río, etcétera, son cuestiones muy puntuales que empezaron a hacer eco y de donde surgieron iniciativas, propuestas, reglamentos, normativas, etcétera, que ya empezaron a difundirse y ser de alguna forma seguidos por varios países. De todas formas, la reflexión o el enfoque de sustentabilidad tiene desde hace muchísimo tiempo. Esta es una línea de tiempo que incluso está como parchada, está nada más cortada, pero aquí podemos ver que las reflexiones vienen desde hace muchísimo tiempo y las características de sustentabilidad, porque hay muchos enfoques, hay incluso discrepancias o no todos están de acuerdo, por ejemplo, con el término o el enfoque de sustentabilidad de la ONU, por ejemplo. Hay muchísimos puntos de vista, pero casi todos tienen el origen de haber identificado que estamos en un sistema, el planeta como un sistema, en donde este sistema es finito y en donde sí las actividades son infinitas y no nada más infinitas, sino que el crecimiento de todo tipo, crecimiento de población, de producción, de consumo, etcétera. Si es exponencial, el sistema finito colapsa, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión viene desde hace muchísimo tiempo, se hizo muy famosa con el Club de Roma, 1972, con los límites del crecimiento, y más o menos se puede identificar por dónde va el tema de la sustentabilidad. Aún así hay diferentes, ¿no?, posturas, pero va un poco de manera muy general hacia allá. Contamos con un sistema, todos estamos en él, todo está involucrado y correlacionado. ¿Cómo se hace para que el sistema no colapse? Y por supuesto que hay algunas posturas radicales donde dice, bueno, pues, ¿qué es lo que se necesita? ¿Que el planeta continúe o que continúe de la mejor forma? ¿O el ser humano es el importante? ¿O el ser humano como una de las especies? Hay diferentes posturas, ¿no? Pero sí, a grandes rasgos, tiene, ¿no?, esta complejidad en general, ¿no? Y unos enfoques un poquito más cargados a lo antropocéntrico, en donde el ser humano es pues lo principal, que sobreviva la especie, etcétera, y que todo vaya hacia la supervivencia del ser humano y su desarrollo, etcétera. Y hay quien dice, por ejemplo, que la palabra desarrollo sustentable incluso debería de quitarse el concepto de, bueno, la palabra de desarrollo, porque ya está siendo implícito a una visión antropocéntrica, que es crecimiento, etcétera, y todo lo que contrae un concepto de desarrollo. Entonces, bueno, hay muchas posturas. Y en la parte de la ONU, cómo lo maneja la ONU, ha pues ofrecido o ha intervenido con algunas agendas como para guiar de cierta forma ese concepto tan complejo lo podemos abordar de esta manera. Y ha empezado, por ejemplo, con la Agenda 21, que la importancia de la Agenda 21 es que hace mucho énfasis en lo local, que todo lo que se vaya a proponer tenga en primer lugar, que tenga una correspondencia local y lo más local posible. Por ejemplo, no es suficiente pensarlo a nivel nacional, por ejemplo, Guatemala, sino cada vez más local, cada municipio incluso o una localidad más pequeña que tenga su propia Agenda 21 para alcanzar metas muy particulares, ¿no? Entonces, bueno, la ONU ha tenido este tipo de agendas a lo largo de los años y la que está ahorita actualmente en vigor es la Agenda 2030, donde a través de diferentes metas, ¿no?, fin de la pobreza, hambre cero, etcétera, se lograría llegar a un desarrollo sustentable, pero es importante mantenerlo a nivel local. No es la misma estrategia que se vaya a tener, ni siquiera el concepto hambre cero es lo mismo
en un país que en otro o en una comunidad que en otra. ¿Qué es hambre? ¿Qué es hambruna? ¿En qué nivel, hasta qué nivel de desnutrición, etcétera? Va a ser muy diferente las estrategias que se van a observar, ¿no? Para cada solución. Y en este sentido, estas metas y estas agendas ayudan a que todos esos conceptos que están un poco ambiguos, desarrollo, bienestar, calidad de vida, hambruna cero, cero pobreza, pero que tengan una forma de poderse evaluar o que tengan claro cómo se van a seguir, cómo se van a corregir, cómo se van a proponer, cómo se van a medir, etcétera, ¿no? Y bueno, este es parte, ¿no? Un poquito de cómo se vincularía la visión de diseño sustentable con qué referentes de sustentabilidad. Uno es Agenda 2030 de la ONU, sí, pero puede haber muchas posturas. El enfoque de la sustentabilidad es muy amplio y muy complejo, pero pues una forma, por ejemplo, sería seguir o tener como objetivos metas de este tipo. Y ya en los últimos años han habido muchas propuestas ya en el campo del diseño para alcanzar un diseño sustentable y una de estas propuestas es el diseño SPS, diseño de sistema, servicio, producto sustentable. El sustentable es como una característica que no se tiene que dejar, ¿no? De lado y contempla que más que tener el enfoque como tradicional, el enfoque en un producto, ahora el enfoque es, por ejemplo, en una unidad de satisfacción. ¿Qué es eso que se debe de cubrir de necesidad? Antes de caer en una botella o lo que sea de producto, por ejemplo, si la necesidad es consumir agua potable, ¿por qué inmediatamente la botella de PET? ¿Es reciclable? Ok, sí, pero ¿cuál es la necesidad? Si la necesidad es el abasto de agua potable local en la comunidad tal, pues probablemente una botella no lo va a resolver. A lo mejor la necesidad y el problema es social y político, ¿no? No se va a resolver con el diseño de una botella. Entonces se tiene que diseñar un sistema en donde se puedan visualizar todos los actores que están involucrados. Sí, el diseñador es uno de ellos, sí, el usuario es uno de ellos, pero no nada más ahí, ¿no? Hay toda una maraña, ¿no? Una red. Por eso se le llama un sistema en donde esta unidad de satisfacción se va a cubrir a través de la configuración de actores y las dinámicas, las intervenciones. Entonces, eso es lo que se va a diseñar. Lo que se va a diseñar es el sistema. Sí, hay productos, hay servicios, pero configurando todo un sistema. Y aquí el cambio es, antes yo compraba y era dueña de una lavadora, por ejemplo. Ahora aquí la propuesta de este tipo de sistemas es que se brinde el acceso. Lo que yo quiero a lo mejor es, no quiero ser dueña de una lavadora, lo que quiero es acceso a ropa limpia. Y se puede obtener a través de el diseño de sistemas, ¿no? Que pueden ofrecer servicios, etcétera, otro tipo de productos, otro acceso o incluso una plataforma para poder lograr esa necesidad. Y ahora la parte de sustentabilidad, si queremos que este tipo de diseño de sistemas sea sustentable, se tiene que considerar todos los aspectos, por lo menos, por ejemplo, de lo que ya se platicó de ecodiseño, en nada más en la parte ambiental, además de los otros, lo social, lo cultural, etcétera. Entonces, bueno, aquí dejo una pequeña definición oficial que en la red donde yo participo y varios más en México y del mundo estamos participando en una red que se llama LENS, que es el Learning Network for Sustainability. Se han desarrollado varios eventos, cursos piloto en diferentes universidades, publicaciones, etcétera, en donde tratamos también de proponer un poquito, ¿no? esta propuesta de acercamiento al diseño de sistemas de servicio producto sustentable, pero lo interesante es que incluso discutimos mucho al interior porque las propuestas varían mucho del contexto donde, incluso siendo los mismos de la misma red, tenemos diferentes opiniones y diferentes acercamientos al diseño SPS, porque no es lo mismo atender ese tipo de situaciones en, por ejemplo, Italia, donde está el principal exponente de LENS, Carlo Bezzoli de Italia, y en México o en India, que tenemos diferentes contextos, diferentes necesidades.
pero es básicamente el concepto general, que es como una de las propuestas para llegar al diseño sustentable. Y en donde, dependiendo del tipo de necesidad y de la solución, el acceso a la solución, si está más cargado al producto, está más cargado al servicio, es el tipo, ¿no? La categoría en donde va a ir cayendo este diseño de sistemas, servicio, producto. Entonces, al final, en estas categorías tenemos, por ejemplo, diseño de sistemas que estén orientados un poquito más a los resultados, otro en donde esté, por ejemplo, más, muestro aquí un caso que nosotros presentamos y trabajamos en la universidad donde estoy, la UAM Coajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana, y trabajamos con un grupo, un colectivo de cafetaleros en la Sierra de Puebla, en México. Y entonces con los alumnos, primero se hizo todo un análisis antes de decir, necesitas un empaque nuevo de café, realmente eso no era lo que se necesitaba, pero tuvimos que empezar con una gran investigación de todo el sistema de productores, de distribuidores, dónde se encuentra geográficamente, etcétera, todo completo. Y entonces al final se propuso todo un sistema que ni siquiera tenía que ver con empaque o cuestiones que a lo mejor en un inicio hubiera sido fácil de aterrizar. Entonces lo que se terminan haciendo son propuestas en donde en este caso se proponía más un tipo de servicio con algunos productos para llegar sobre todo a solventar varios problemas sociales, también ambientales, pero sobre todo había muchos sociales que contemplar. Y en este SPS sustentable hay también muchísimas herramientas que permiten que el acercamiento sea sólido desde el proceso de investigación, de la propuesta, etcétera. Y en la plataforma, por ejemplo, de Lens, ahí se pueden hacer uso de muchísimos recursos, herramientas, etcétera, para realizar desde el análisis, la investigación, hasta la generación de propuestas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la importancia de lo local, cómo evaluar todos esos aspectos sociales, económicos, ambientales, cómo desarrollar un plan de acción y de seguimiento, etcétera, ¿no? Este es un pantallazo de la plataforma de Lens, en este caso es de Lens México, que en el caso de Lens México está coordinado por la doctora Sandra Molina y por mí, Brenda García, sobre todo, pero también hay otras universidades que empiezan ya a estar involucradas. Y la idea es que este concepto de diseño sustentable empiece a enriquecerse por diferentes miradas, por diferentes contextos, universidades, países, para que cada quien, ¿no?, lo pueda ajustar, adaptar conforme se requiera en lo local. Y bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Brenda García Parra. Brendita, gracias por aceptar la invitación de la Universidad Rafael Andívar. Nos une pues no solo la historia del diseño, porque la UAM nos da pues un gran soporte en el 87 para poder empezar, pero también una buena amistad con el departamento de diseño, así es que tu tiempo muy valioso se aprecia. Tenemos algunos comentarios en el Facebook. Vemos, por ejemplo, hacen un comentario sobre las bolsas que ahora dan supuestamente biodegradables y que solo lo hacen por cambiar el color y poner un logotipo de reciclado. ¿Qué opinión te merece eso que sucede? Claro, pues me parece que es importante mantener presente ese tipo de propuestas, ¿no?, que no son soluciones probablemente, porque es una forma, yo le llamaría como un tipo de diseño reactivo, o, ¿no?, que, eso se requiere, sí, ¿no? Que prefieren biodegradable, cámbiale el sello y que diga biodegradable, ¿no? Ya se perdió todo el objetivo del diseño de proponer una solución en ese sentido, ¿no? Y entonces es importante, pues, uno como diseñador es identificar, ¿no? No caer en el reactivo, sino desde un punto de vista que a lo mejor no conozco bien el caso,
pero yo podría decir que eso es lo que pasa, ¿no? Y que no hay una mayor propuesta y también que falta un seguimiento. ¿Dónde está el que verifica todas esas propuestas? Si es biodegradable, por ejemplo, en otros países, no, nadie se atreve a hacer eso porque la multa es altísima, ¿no? No puedes nada más ponerle biodegradable nomás porque tengo ahí el sello, ¿no? Eso no se puede hacer, pero en nuestros países sí pasa, ¿no? Claro, no, y pasa súper seguido y la gente precisamente cree en eso como un brainwash y lo compra y se llena de cosas que ni siquiera están respondiendo a lo sustentable. Así es. Tenemos ahí también otras preguntas y la siguiente es, ¿qué reacciones has tenido a raíz de la publicación de tu libro? ¿Qué experiencias has tenido después de haber escrito tu libro? La verdad, experiencias maravillosas en donde originalmente este libro surgió fue mi tesis en la maestría y me ofrecieron, ¿no? Anita Lozada de Editorial Designio, publicarlo, entonces nada más le hice algunas modificaciones a mi tesis, listo, y ya, ¿no? Dije, pues ojalá que salga algo padre. Pero de repente, empecé a tener experiencias muy lindas, ¿no? Me invitaban a dar una clase, sí, soy Brenda García. ¿Tú eres Brenda García? Sí, sí, ¿no? Ay, es que aquí usamos tu libro y lo hemos usado siempre. Y yo nunca me imaginé, ¿no? Que mi libro incluso pudiera ser un tipo de referente en el ecodiseño a nivel sobre todo licenciatura y es algo que bueno me llena pues de orgullo y ahora estoy trabajando lento pero seguro para hacer una reedición porque por ejemplo el CD pues ya es totalmente obsoleto, etcétera, y hay algunos enfoques que ya se han ampliado, entonces sí ya estoy trabajando por esa segunda edición. Qué bien, Brendita. Y gracias también por invitarnos a colaborar contigo en esa segunda edición. O sea, será un honor para nosotros. Sí, claro que sí. Tenemos 97 participantes acá en Zoom y tenemos alrededor Ay, qué de bien. con más de 25 en el Facebook, así que tenemos una buena audiencia, entre ellos diseñadores industriales. Manuel Ovay, egresado nuestro, pregunta, y es quizá una pregunta bastante más técnica, y dice, la importancia entre la diferenciación de polímeros biodegradables y oxodegradables como alternativas de post-uso en los productos con propuestas sostenibles. Claro. Pero ¿cuál sería como la pregunta? Él es un comentario, ¿verdad? Él dice que él va más por los bio que los oxo. Ah, ok. Sí, claro, bueno, depende, ¿no? Depende el contexto incluso donde va a terminar ese residuo, el tipo de sustrato, etcétera, o sea, todo depende, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en un curso de análisis de ciclo de vida que atendí, nos explicaban, ok, pueden diseñar un pañal oxo biodegradable igual, ok, de acuerdo, ¿no? En donde generalmente por el hábito de uso, la mamá, después de que utilizó el pañal, lo quita, lo envuelve en una bolsa de plástico y a veces lo pone dentro de otra bolsa de plástico, lo amarra, entonces ya con ese amarre difícilmente alguien lo va a abrir y lo va a mandar a un centro donde nada más estén pañales. Lo más probable es que vaya a terminar junto con muchísimos otros residuos que ya no fueron reciclados ni tratados de ninguna forma. Y dentro de esa bolsa de plástico y montaña de otros residuos, lo más seguro es que no tenga las condiciones químicas y biológicas necesarias para que el proceso de biodegradación inicie. Entonces, yo le puedo poner todo el PLA y lo que yo quiera para que sea biodegradable, pero si no tiene no se garantiza esas condiciones de la luz, de humedad, etcétera, no se va a tener el resultado que se proponía, ¿no? De biodegradación. Muy bien, Brendita. Gracias, creo que eso va por ahí también. Tenemos a María José Molina. Vamos a ver la pregunta. Dice, ¿qué productos o empresas consideras que ponen en práctica estos niveles de reflexión? O sea, los 3 verdes del diseño.
Bueno, en general, más que poner en práctica los tres, esta clasificación más bien es como para diferenciarlo, ¿no? Si alguien pone en práctica un diseño sustentable, no va a poner en práctica un diseño verde, un greenwash, ¿no? O sea, si ya se llegó a una reflexión muy profunda, muy difícilmente va a tratar de hacer un greenwash, ¿no? Entonces, casi siempre es o una u otra, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que más bien la pregunta era como para cuál sí ha llegado, por ejemplo, a un verde sustentable y pues es difícil, ¿no? Porque incluso tienes que tener toda la información completa, pero sí hay muchísimos proyectos de estudios de caso, incluso los invito a entrar a la plataforma Lens, donde hay muchísimos estudios de caso donde se trata, ¿no? De llegar a este diseño sustentable. Y por supuesto es tan complejo el diseño sustentable que decir, palomita, este es diseño sustentable, no es tan fácil tampoco, ¿no? Ya, erradicamos pobreza, no está fácil, ¿no? Pero por lo menos sí, ¿no? Se está intentando. Sí, nosotros desde la academia, bueno, tú conoces la Academia Landivariana y sabes que lo hemos incorporado al pensum de estudios, ha sido invitada antes aquí con nosotros. Y tenemos un curso específico donde vemos el diseño sustentable y donde enseñamos pues algunas herramientas para poder formar a los futuros diseñadores en esta línea. Daniela Eizaguirre nos pregunta, eh, para los que están empezando en diseño, ¿cómo se puede poner en práctica esos tres verdes? ¿Algunas sugerencias para que los chicos empiecen? Sí, claro. La primera es probablemente no caer en el verde claro, ¿no? O sea, nunca empiecen por el verde claro. Y hay muchísimas lecturas. Yo creo que para el verde claro es importantísimo leer, leer, leer y leer a autores importantísimos, ¿no? Para poder tener primero esta gran reflexión que te evita caer en el diseño verde. O sea, lo que sí es importante no caer nunca en este maquillaje ambiental, este engaño, nunca caer en el engaño, ¿no? En el diseño verde claro. Después de haber ya tenido, ¿no? Entrada a esta reflexión y bueno, de autores probablemente, bueno, hay mucho hasta de tipo, casi que de todo tipo, técnico, espiritual, sistémico, hay todo tipo de autores, ¿no? Pero, por ejemplo, una buena entrada podría ser incluso hasta con el Club de Roma, ¿no? Algo como muy de entrada. Y ya para los alumnos, ya evitando el diseño verde claro, ¿no? Y empezando con el ecodiseño, bueno, no es comercial, pero si quieren echarle ojo a mi libro, adelante. Pero, por ejemplo, incluso dándose de alta en estos softwares que son para diseñadores, como el Sustainable Minds, que tienen una licencia, bueno, una fase como de prueba, ¿no? Que pueden probar esa herramienta y jugando, a ver, vamos a hacer el ciclo de vida de este cable. ¿Qué polímero, qué metal? Me meto a jugar y empiezo a ver el impacto ambiental, ¿no? Y si vino en una caja, si vino en una bolsa. Ese tipo, yo creo que de ejercicios les puede ayudar muchísimo a iniciar por lo pronto con ecodiseño. Y luego ya, ¿no? Cada vez más se puede ir como incrementando. Perfecto. Ya vamos por los 50 minutos de conexión. La verdad es que se nos ha ido súper rápido, súper interesante también todo lo que nos has compartido el día de hoy. Gracias. Hemos tenido una excelente audiencia. Para ir cerrando, Brendita, quizá algo más personal y preguntarte, ¿cuáles fueron esos motivadores o los detonantes que hicieron que Brenda García Parra entrara en ecodiseño? Híjole. Bueno, ahí sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que fue una cuestión más personal. Llegó un momento en mi vida que yo no le encontraba sentido a muchas cosas, ¿no? Desde mi propio ritmo y hábitos de consumo, que decía, ¿y esto para qué? ¿Y a dónde va a ir a dar? ¿No? Empecé a hacer, y de hecho ahora lo pongo como un ejercicio en clase, un diario de basura.
¿no? Un diario de todo lo que en el día, servilleta, todo, ¿no? El empaque, la bolsita del té, etcétera. Empecé a pesar mis residuos, etcétera, y decía, no puede continuar esto, ¿no? Y entré como en una crisis, ¿no? Como, ¿y entonces para qué? Y entonces yo y sobre todo, me agarró también cuando empecé a trabajar en una empresa, no voy a decir la marca para no generar, pero de coches, ¿no? Y entonces yo estaba en el área de ingeniería de producto y decía, qué barbaridad, nada más yo me encargaba de todas, closures era el área donde estaban cajuelas, toda esa área yo me encargaba. Y entonces, al empezar a observar bien, ¿no? Todo lo que llevaba, nada más una sola parte del coche, todas las piezas que se iban a scrap, nada más porque el tono 0222 del rojo no era el exacto y entonces todo un lote y que se iba a un como deshuesadero y nadie le daba seguimiento. Desde ahí empecé como una crisis y fue cuando dije, suficiente. Fue como ahí donde empecé. Muy bien. Hemos compartido tanto en esta plataforma de Zoom como en el Facebook la encuesta de asistencia y retroalimentación para nuestros asistentes. Tenemos gente también de México que nos acompaña. Angélica Martínez está escuchándonos. Así es que también a la comunidad de México, ¿verdad? Del diseño, pues que nos acompaña también un gran saludo. Brendita, para ir cerrando, algunas palabras para nuestros diseñadores, más allá de lo sustentable. ¿Qué le recomiendas a nuestros estudiantes de diseño de la Universidad Rafael Landívar? Bueno, pues primero felicitarlos porque creo que la selección de una carrera de diseño nos abre una posibilidad increíble de incidencia en el mundo, aunque suene así muy, ¿no? Exagerado, pero en verdad los felicito por tomar ese primer paso y que el alcance que puede tener nuestra profesión es mucho más que otras profesiones. Nosotros podemos cuestionar toda una realidad, proponer una realidad diferente, ¿no? Y es una de las disciplinas y profesiones en donde mejor, ¿no? Podemos articular con otras disciplinas para poder identificar, a ver, cuál es el problema y cuál va a ser la solución, que difícilmente en otras disciplinas se puede hacer. Entonces, yo creo que el mensaje sería que no pierdan de vista la gran carrera y profesión que se ha seleccionado y que siempre ver hacia pues la construcción de una mejor, ¿no? realidad, que podemos replantear incluso todo un modelo de desarrollo. Gracias, Brendita. Público de lujo, también saludos a Ignacio Urbina Polo, venezolano, que pues está en Pratt, en Estados Unidos. Y pues para ir cerrando, Brendita, voy a aprovechar este espacio para nuevamente agradecer tu tiempo, tu conocimiento, lo valoramos muchísimo, nos ha servido bastante, no solo para los proyectos académicos, sino para los proyectos de vida, y pues nos haces pensar en que como diseñadores precisamente podemos hacer mucho más. Y este espacio, esta semana, será para ir creando criterios y que la gente pues tenga herramientas para poderse complementar su formación. Si te quisieras despedir antes de dar la palabra al cierre. Claro que sí, y al contrario, muchísimas gracias, Ovidio, por la invitación. Siempre es un gustazo tener noticias de la Universidad Rafael Landívar. Espero regresar algún día, ¿no? Y que sigamos la colaboración. Y pues sí, nada más agradecer. Muchísimas gracias por este espacio. Más que invitada para cuando quieras venir, sabes que tienes las puertas abiertas. Agradecemos también al público asistente, a todos los que estuvieron conectados. Esta jornada está organizada por el Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño, INDIS, gracias a la colaboración, por supuesto, y al espacio que se abre a partir del Departamento de Diseño Industrial. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Y pues, entonces los dejamos y cerramos con el video. Así es que pasen buen día. Los esperamos en la siguiente conferencia. Hasta luego.
Agradecemos tu presencia y esperamos que hayas disfrutado de este evento. No olvides que mañana también tenemos más actividades. Hasta pronto.